Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Espero sepan disculpar digamos, lo desperfecto que pueda tener como presentador. Es la primera vez que presento y estoy muy agradecido con Fabián que me permitiera hacerlo. Nosotros somos unos amigos que nos hemos conocido hace algunos años. Nos hemos conocido en el contexto de la pandemia. Él era profesor mío de 2 carreras. Él fue profesor mío tanto en cine, enseñándome estética, y en comunicación, enseñándome comunicación audiovisual. Y bueno, nos hemos conocido detrás de la pantalla y fue muy divertido la experiencia porque él fue el primero que notó, entre varios profesores, que yo estaba en ambas carreras. Y me dice así, en la clase de comunicación, me dice: che, ¿qué haces vos acá? Me dice, ¿vos sos de la escuela de cine? Y yo le digo, no. Yo estoy en las 2 carreras, le digo. Y me dice, de una. Bueno, escuchen, y así me manda al frente, delante del resto de compañeros. Me dice, si ustedes tienen una duda, vayan a hablar con él, no conmigo. Así me dice. Así que bueno, nada. Después, en otras situaciones nos hemos cruzado, me ayudó con algunos trabajos de otras materias y demás. Y así nos hemos ido cruzando y conociendo, ¿no? Y bueno, en él encontré muchas cosas, digamos. Él es un director de cine, es un crítico, es un pensador, es muchas cosas, ¿no? Es un escritor y también es un gran amigo, ¿sí? Y como escritor, yo disfruté mucho de las cosas que él ha escrito. He leído muchos libros de él y particularmente siento que este libro que nos trae hoy es un libro muy interesante y muy diferente respecto a muchos otros que ha presentado. Todo es ahora, principalmente, lo que se separa del resto de su obra literaria es porque es un libro de cuentos que, primero que nada, son cuentos que están realmente diferenciados los unos de los otros, que eso es un elemento nuevo, por decirlo de una forma, en relación a los otros libros que hemos leído de él. Y lo segundo es que es un libro que pone, digamos, es muy demostrativo, muy explicativo con lo que tiene que ver con la violencia, con la corrupción, ¿no? Con lo sucio, ¿no? Que nos lleva mucho, por ejemplo, a lo que es la literatura negra de Dashiell Hammett. Nos lleva también mucho a autores como Faulkner, autores como Hemingway. Y me parece que es ahí donde más se siente esa violencia, donde más se siente el olor a podrido, el olor a muerte. Es ahí donde los cuentos de Fabián en esta colección mejor funcionan y son geniales. Y ahora yo te quería preguntar respecto a esto último que estoy hablando es, ¿vos sentís que estás trabajando con cosas nuevas? ¿Sentís que estás diferenciándote respecto a tus libros anteriores en relación a lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con la podredumbre? ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, Nacho, muchas gracias por aceptar presentar este libro, que para mí es muy importante. Gracias a todos los que vinieron, les agradezco mucho realmente. A ver, este libro trabaja con la violencia de forma explícita, con la crueldad de forma explícita y, si lo podemos decir en términos filosóficos o metafísicos, con el mal de forma explícita. Eso no significa que en los otros libros no estuviera presente la violencia o, también dicho de forma más rimbombante, el mal. Yo creo que en los otros libros, si yo pienso en Naranjo Esquina, que es el libro que salió el año pasado, o en Edgardo Bacheberg, que es un libro ya de hace 2 o 3 años, o en la novela, incluso La Conferencia de Einstein, que es mi primer libro publicado, en todos los libros hay elementos o, digamos, historias vinculadas con la violencia. Doy un ejemplo. En la novela La Conferencia de Einstein, que es el primer libro que yo publiqué en el 2007, hay una historia que tiene que ver con el paso por la cocha y las estancias del nazi Adolf Eichmann.
Y ahí claramente está representada de una manera implícita la violencia y la tensión entre el personaje que describe a su jefe, porque el que escribe esa historia, o en todo caso el punto de vista con el que escribí esa historia es el de un secretario ficcional que habla del nazi Eichmann con otro nombre, ¿no? Clement se llamaba, ese era su nombre que le habían puesto cuando entró a Tucumán, digamos a Argentina en realidad, y después vino a Tucumán con ese apellido, Ricardo Clement. Ahí hay claramente un retrato, una representación de la violencia, no de manera explícita, pero sí, de manera implícita, o en todo caso como un subtexto a propósito de todo lo que hay detrás de la historia de Eichmann. Y en el caso de Edgardo H. Berg, también hay, digamos, voy a usar un término del cine que es plot, hay plots, hay microhistorias o nudos narrativos que también trabajan con la historia argentina o en el caso de un cuento que está digamos, con la violencia de la historia argentina, quiero decir. Y en el caso de un cuento que está en un libro que se llama El Instante, que son varias historias, pero principalmente dos historias relacionadas que, digamos, ocurren en Mar del Plata, detrás digamos, de la primera historia que aparece en el cuento, El Gordo, se llama así el cuento, está la historia de la violencia en la vida de John William Cook. Entonces, en este sentido, la violencia está en los otros libros. Lo que creo que es diferente es que en este libro la materia prima, para decirlo así, es la violencia, ¿no? El horror, diría yo, el horror. Porque me parece que la literatura, o por lo menos en mi caso, yo escribo porque en realidad no tengo respuestas para ciertas cuestiones, ¿no? Yo estudié filosofía y la filosofía también se plantea preguntas, pero se plantea algunas respuestas. O sea, un filósofo se plantea teorías sobre el mal, ¿no? Hannah Arendt tiene ese libro tan famoso que se llama Eichmann o la banalidad del mal, digamos, ¿no? Y ahí hay una hipótesis sobre el mal. Yo creo que la ficción no tiene la obligación de proponer respuestas, sino siempre pensé en la ficción como la posibilidad de formular las preguntas de otra manera. Entonces la pregunta que en mí apareció varias veces cuando yo escribí estos cuentos, que dicho sea de paso los escribí durante muchos años, ¿sí? Hace un rato hablaba con el señor Alberto Levos, que está acá presente, y le decía que yo en realidad el cuento sobre el caso de Paulina Levos lo escribí hace mucho tiempo, lo escribí al poco tiempo, valga la redundancia, de cuando sucedió lo que sucedió, ¿no? Entonces la pregunta que apareció varias veces y que sigue apareciendo es no solo por qué existe el mal, sino por qué adopta las formas que adopta, digamos. Es decir, si uno ha sido padre o es padre, como es mi caso, y uno ve cómo crecen los chicos, cómo crecen los hijos, y ve lo que le ocurre a ellos a medida que avanzan en su crecimiento, la pregunta que yo me hice es, ¿cuál es el momento? Esta pregunta es casi borgesiana, digamos, ¿no? ¿Cuál es el momento en que alguien se convierte en lo que es o en lo que será, ¿no? En este sentido. O sea, ¿en qué momento los criminales, los que cometieron delito, en estos casos, los casos que tomé para los cuentos, incurrieron en el mal o empezaron a incurrir en el mal? Y no ingreso en este sentido en la respuesta sociológica, digamos, que es la que uno tiene más a la mano. Bueno, hay una sociedad que produce ciertas cuestiones, ciertos condicionamientos, etcétera, etcétera. Una sociedad viciada incluso desde el género negro, la hipótesis del género negro, de que en realidad el mal o la podredumbre, ¿no? No está en un individuo, sino que está diseminada y que por eso en realidad el género trabaja con una sociedad capitalista que deforma a las personas en el sentido ético, estoy diciendo, ¿no? Bueno, no ingreso en esa vertiente, sino que me hago esta pregunta y escribo un cuento, digamos, ¿no? Bueno, no sé si respondí. Pero entonces a mí me hace reflexionar el por qué decidiste cambiar de matriz. ¿Por qué? Con Naranjo Esquina ya estábamos viendo un poco de eso, se ha dicho de paso. Pero es como que entonces ahora radicalizaste eso. Que eso como separarte mucho de lo que es los libros como Edgardo H. Berg, principalmente libros como Vidas Breves y Mamá, que es como te radicalizaste en un lugar que es como autoralmente muy distinto, ¿no?
¿A qué vino particularmente esto? Todos nos repetimos, y voy a decir una frase que dije varias veces en distintas entrevistas: la historia de un escritor es la historia de un lector, digamos. Y bueno, mis lecturas cambiaron, ¿no?, a lo largo de tantos años. Yo soy un hombre mayor ya. Si tomamos que yo empecé a escribir a los 18 años, les cuento, por si les interesa, lo cuento al pasar, yo no fui un lector precoz, ¿no? Esto ha causado desilusiones entre los amigos y conocidos. No leía cuando era chico, es decir, no hacía bien las cosas. Mis primeros 2 libros fueron, se lo conté a Nati en la nota que hicimos, que tan generosamente Nati hizo para este ciclo, que les recomiendo el ciclo que hizo Nati de paso, ¿no?, de entrevistas con escritores, intelectuales, historiadores, etcétera, etcétera. Bueno, Piaget y Nietzsche, digamos, pero los leí, empecé mal, digamos, ¿no?, pero los leí cuando ya tenía 16 años, 15 años, o sea, entonces, desde esas lecturas, que después entré, digamos, no sé si lamentarme o no, que entré a Borges, digamos, y ahí quedé estancado con Borges durante varios años, hasta que pude salir, ¿no? Fui pasando por distintas matrices estéticas, para usar la palabra que vos usaste, y me parece que mi relación con el realismo, ¿no?, y con una forma de entender el realismo, y si ustedes quieren el realismo vinculado con el policial o con la literatura negra, o sea, mi camino fue hacia ahí. No es que haya salido ese camino, siempre entro y salgo, y me parece que si lo pensamos desde ahí, la historia de un escritor es la historia de un lector, que es un lector múltiple como todos los lectores. Bueno, eso también esa matriz estética fue cambiando y cambió, y por eso es que escribí Vidas breves de una manera muy cándida a los 20 y pico de años, y ahora escribo este libro, digamos. Ahora, a la vez que ocurre este fenómeno, está el otro fenómeno de la escritura en sí misma, que no está desligado de la lectura, por supuesto, pero que sí tiene que ver con esto, con lo que quiero decir ahora. Antes de llegar al momento de la escritura de estos cuentos, que en realidad ya dije que los escribí durante muchos años, está la cuestión de mi relación con la crónica. O sea, yo tendría que decir que este libro no es deudor de la crónica, no es un libro de crónicas, lo dije en la entrevista que gentilmente me hizo José Názaro ayer. Sin embargo, aunque no es un libro de crónicas, detrás de estos cuentos están en mi escritura mi relación con el género de la crónica. Es decir, con lo que Javier Cercas llama la escritura de lo real, ¿no? ¿Y qué significa escribir lo real? Bueno, ahí está la pregunta, por supuesto, ahí está la cuestión, ¿no? Rápidamente decimos realidad. Rápidamente, insisto con el adverbio. Ya sabemos que no solo la realidad tiene distintas facetas, distintos puntos de vista, sino que además la realidad cambia, como dijo Heráclito. Nosotros abordamos o nos interesan distintas cuestiones vinculadas con la realidad. Es decir, baste pensar en, por ejemplo, no quiero ponerme demasiado académico, digamos, pero en la epistemología de la historia, digamos, es decir, decimos historia y en realidad hay distintas maneras de ver la historia, decíamos, ya sabemos, no solo los filósofos, sino los propios historiadores. Entonces, cuando yo digo realidad, digo algo complejo. Y después está la escritura de lo real. Por eso digo que de fondo está mi relación con la crónica y lo que nosotros podríamos llamar a la crónica como un género vinculado con la escritura de la realidad. Ahora, a partir de ese trasfondo aparecen estas ficciones, o amparados en ese trasfondo aparecen estas ficciones que no son la escritura de lo real, tal como la entendemos en relación con la crónica. Pero esa matriz está de fondo. Lo que yo busqué a partir de esa matriz, a partir de ese trasfondo vinculado con la crónica, es alejarme de la crónica, pero al mismo tiempo dialogar con las escrituras de la realidad. No sé si también di la respuesta, la verdad que a veces me pierdo. Tu respuesta me hizo pensar a una cosa que tiene que ver con un tema que hemos hablado una vez cuando hicimos una entrevista sobre Naranjo Esquina, que era la relación de... Como habías hablado sobre lo que es el gótico norteño, ¿no? Y luego hemos hablado de cómo relacionar ese texto, que es un texto de ensayo que escribiste con un libro que habías escrito.
Y entonces yo me planteo, todo es ahora, primero, ingresaría dentro de, o sea, como un conjunto de preguntas, de ideas que te tiro. Todo es ahora ingresaría dentro de esa misma estética, de esas mismas ideas de lo que es el gótico norteño. Y ahí me hago un segundo planteo. Hay una correlación directa entre los temas de los que hablás, de los temas de los que escribís. Por ejemplo, pensando en gótico norteño, el año pasado pensando en Modus Operandi, que es este libro, esta antología de autores que escriben policiales negros, ¿no? Naranjo Esquina, Todo es ahora, ¿no? Como que está como todo relacionado. Yo te quería preguntar si entonces hay una matriz que relaciona tus textos críticos, o sea, tu vida como intelectual, tu vida como crítico, tu vida como escritor, y también si esto era un fenómeno que se repitió antes, ¿no? En tus etapas de crónicas, de libros como Mamá o Ciudades Escritas, Vidas Breves, Edgardo Echeverri. ¿Qué opinas? Lo primero que pienso, que está buenísimo tu comentario y tu pregunta, te agradezco, es que yo trato de respetar las muchas personas que quiero ser, pero inevitablemente vos me tendés una trampa porque ahí parece, dicho así como lo dijiste, y está muy bien lo que formulaste, es que en realidad no soy mucho, sino que soy finalmente uno, ¿no? Lo cual es un problema para mí, porque yo siempre creo que puedo ser muchos, o quisiera ser varios, pero dicho de esa manera, tal como lo formulaste vos, pareciera que finalmente coinciden varias cuestiones y se unifican a partir de ciertos ejes, ya sea ficcionales o teóricos, ¿no? Efectivamente, hay una relación entre en mi caso y en los autores que yo admiro y que leo, y probablemente sea como una imitación de lo que yo admiro, que hago lo que hago, digamos. Si yo pienso en Ricardo Piglia, que es un escritor que he leído y que me interesa su producción, y otros autores, tantos, en ellos hay una relación entre, digamos, su formulación teórica o en la crítica, o a partir de lo que escriben en la crítica, y su obra. Y Ricardo Piglia justamente fue el que hizo notar que Borges ejercía la crítica con el interés claro de generar, hoy diríamos una puesta en escena, para que sea leída su obra desde esa mirada teórica. Dicho de otra manera, Borges publicaba, dice Piglia, en un ensayo, en un artículo, publicaba la antología de cuentos policiales clásicos ingleses, porque le interesaba que su obra sea leída desde ahí, para que vean cómo él subvierte un elemento del género policial inglés. Por supuesto que eso implica suponer que lo que hace un escritor tiene interés para los lectores, o hay alguien que se está siguiendo esa pista, obviamente, ¿no? Y en el caso de Borges está claro que es así, ¿no? Digo, tomando este caso, lo que Piglia detecta en Borges, uno podría pensar que efectivamente los muchos escritores, y podríamos hablar de varios, hacen eso, o sea, elaboran hipótesis o hacen crítica a los que les interesa esta actividad, digamos. Hacen crítica para generar el escenario, o para proponer un escenario desde el cual ser leído, o a partir del cual se mire lo que hace. De hecho, en mi caso salió bien eso, porque ¿a qué me refiero? No estoy hablando de multitudes, por supuesto, estoy hablando de Daniel Medina, que es un escritor que les recomiendo, salteño, que publicó 2 novelas muy buenas, realmente recomendables. Detrás de las imágenes es la primera. Y el año pasado él estuvo muy atento, él está incluido en la antología Modus Operandi, que es una antología de policial que salió en una editorial tucumana, pero con autores de todo el país. Juan Sasturain está en esa antología, y autores de las distintas provincias del país. Y Daniel conectó en la reseña que escribió sobre el libro, este libro de cuentos con la antología. Es decir, ahí me salió bien, digamos, porque él efectivamente hizo una conexión, no que yo esperaba que la hiciera, sino que claramente tiene que ver con esta operación que acabo de mencionar. No sé si respondo lo que me preguntabas. Sí, responde mi pregunta. También te quería preguntar, ¿y vos sentís entonces que tus ejercicios de ficción podrían considerarse que también son ejercicios de crítica? Mira, a esa pregunta la puedo contestar diciendo lo siguiente. Si me hubieras hecho esta pregunta a los 25 años, te hubiera contestado una cosa, y ahora te puedo contestar otra. Yo confiaba mucho en la teoría. Cuando digo teoría me refiero en la relación que tenemos con la filosofía, con la sociología, con la historia del arte, porque yo estudié esas disciplinas, o con la teoría de la comunicación y demás. A los 25 años te hubiera dicho,
o cuando estudiaba filosofía ya dije, que sí, que la teoría está primero que la escritura, digamos. O que en todo caso esperaba escribir cuentos a esa edad que tuvieran, no un apoyo teórico, sino que hubiera una coherencia entre mis ideales o mis intereses teóricos y los cuentos. Ahora yo te diría que no, que en realidad inevitablemente se juntan, se unen los intereses en la crítica con la escritura de ficciones. Me parece que a veces pueden ir por caminos distintos, o sea, coincidió en este caso que efectivamente yo hice visible una investigación sobre los autores de cuentos policiales en la Argentina, pero es algo que yo vengo leyendo desde muy chico, digamos, ya hace 20 años. Lo que pasa es que el trabajo lo hice hace 2, ¿no? O 3 años. Y en el caso del gótico norteño es una teoría que se me ocurrió en el taller que doy los viernes en mi casa, pero venía pensando en los autores que incluí en esa teoría del gótico norteño hacía mucho tiempo. O sea que en realidad no creo que haya, o sea, no tengo el interés de decir, a ver, voy a postular una teoría o una hipótesis sobre un fenómeno determinado, cultural, y luego escribo un libro. No, porque en realidad estos cuentos, y ahí vuelvo sobre los cuentos, digamos, en particular, el cuento, creo que el primer cuento que escribí fue sobre el caso de Paulina Legos, o el de Marita Verón, ya no me acuerdo cuál de los dos cuentos quiero decir, pero fue cuentos desde hace por lo menos 10 años o más, ¿no? Y entonces, en esa época yo no había ni siquiera imaginado que se me iba a ocurrir, ni sabía que se me iba a ocurrir una idea, una hipótesis sobre el gótico del norte, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, si uno toma las fechas, yo diría, no, en esa época escribí los cuentos porque me interesaba escribir ficciones sobre estos casos. Perfecto. Hablando de vuelta sobre los cuentos, digamos, ¿cómo fue la experiencia de escribir durante varios años esta colección, ¿no? ¿Cuál fue el filtro, digamos, que tomaste para elegir algunos cuentos, otros no? ¿Los incluiste a todos? Qué sé yo, ¿cuáles fueron los que me escritos más recientemente? ¿Sentí que tu estilo cambió a medida que fuiste escribiendo los cuentos? ¿Cómo fue esa experiencia de escribir durante tantos años, digamos? Yo suelo escribir libros durante varios años. Es un modus operandi, digamos, mi modus operandi. Tengo varios libros que están guardados, felizmente guardados, pero tengo varios libros que los fui escribiendo a lo largo de muchos años. El propio Vidas Breves, que es mi primer libro, o segundo libro publicado, ya no me acuerdo cuál fue primero, lo escribí durante muchos años. O sea, yo me acuerdo que el libro creo que se publicó en el 2008, y en el 2008 yo tenía, ahora no me acuerdo cuántos años tenía, pero bueno, a los 19, 20 años empecé a escribir esos cuentitos que son cuentos muy breves de Vidas Breves, y el libro se publicó como 8 años después, o 10 años después, y los escribí durante muchos años, y para mí lo que es clave, los reescribí durante muchos años. Y con estos me pasó lo mismo. Y tomando un aspecto de tu pregunta, los cuentos seguramente fueron distintos desde el punto de vista estético, distintos uno de otro, digamos. Pero cuando yo decido reescribir los cuentos para publicarlos, en una de las reescrituras, porque son varias, o sea, doy un ejemplo, escribí el cuento sobre el caso Marita Verón. Seguramente al año siguiente lo reescribí, lo corregí. Como no estaba apurado por publicarlo, porque sabía que no lo iba a publicar, un tiempo después lo reescribí. Y así con cada uno de los cuentos. Y cuando yo ya decidí armar el libro, ahí los volví a escribir a todos, y ahí claramente hay una especie de homogeneización, creo yo, quizás me equivoco, porque la reescritura está más cercana al periodo de publicación y más cercana a mis intereses estéticos actuales. Entonces, finalmente terminan teniendo una matriz, creo yo, estéticamente similar, o una estética similar, ¿no? Porque en realidad la última reescritura es cercana a la publicación. Entonces, aunque originariamente quizás eran no muy distintos, pero sí diferentes, cuando yo decido reunirlos, los corrijo por última vez, digamos. Continuando, una pregunta pequeña, ¿esto pasó también con Anajo Esquina, por ejemplo? Sí, o sea, ¿a qué te referís? ¿A la reescritura? El tema de los años, o sea, ¿estuviste muchos años escribiendo Anajo Esquina? No, ese libro, curiosamente no, ese libro lo escribí en 3 meses.
porque tuve una idea, por supuesto imitando a algún autor que yo soy como dice Borges, soy un prodigioso mono, entonces imitando a un autor que admiro muchísimo, que es Sherwood Anderson, y quise hacer un libro similar a lo que había hecho Sherwood Anderson, con Wayne sur Ohio, así se llama el libro, y dije, bueno, nosotros tenemos para pensar un cuento, un pueblo con estas características vinculadas con, ahí sí se conecta con la idea del gótico norteño, ya pensado desde ahora, y empecé a escribir personajes. Reconozco que algunas historias de ese libro las escribí tomando algunos casos de un pueblo que yo conozco, no voy a decir cuál, y es más, el otro día pasé y Denise, mi esposa, me dice, ¿acá está el panadero nudista? Me dice, ¿es el que vive acá? Sí, le digo. O sea, es el bobarismo, ¿no? O sea, es la naturaleza imita al arte, digamos, como dice Oscar Wilde. O sea, finalmente él se parece al personaje del cuento, cuando en realidad él fue la fuente del cuento, ¿no? Bueno, no sé si te respondí. Volviendo a los cuentos, a todo es ahora, y también bueno, también tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, sobre Naranjo Esquina, ¿cómo fue o qué pensás vos sobre, bueno, qué relación plantea, digamos, sentís vos este libro Todo es ahora con la realidad de Tucumán, digamos, con la historia de Tucumán, cómo hiciste, digamos, para integrarla, aprenderla, digamos, y ponerla en papel, ¿no? Digamos, y también para crear ese ambiente, ¿no?, de Tucumán. Bueno, acá tengo que decir algo que supongo que les pasa a la mayoría de los que estamos acá y a muchos tucumanos y argentinos. En primer lugar, a mí me impactan mucho, me impactaron muchísimo los sucesos. O sea, yo leí crónicas, estuve al tanto, no a pie juntillas, pero sí estuve leyendo o escuchando radio o viendo en televisión lo que ocurría con los casos que tomé para los cuentos. Bueno, quizás tiene que ver con esto que dije hace un momento, o sea, la irrupción del mal, si lo vemos así, ¿no? O lo tremendo, el horror. Y hace rato iba a decir algo a propósito de eso. La literatura tiene que ver con el misterio para mí. Yo dije, la ficción hace preguntas, no da respuestas, ¿no? Acá me acuerdo de una frase también que, disculpen las repeticiones, que dijo Severo Sarduy, ¿no?, un escritor cubano, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a un enigma? Otro enigma, digamos, ¿no? Y bueno, el horror, ¿no? Y hay algo misterioso en el horror, porque si uno se pregunta por qué las personas cometen delitos, más allá de las tramas de corrupción que sabemos que hay vinculados con estos crímenes, bueno, pero incluso la pregunta sería, ¿por qué hay corrupción? ¿No? Digamos. ¿Tiene que ver con el dinero solamente? O sea, con que hay dinero detrás, que hay gente que está arreglando cosas. Sí, entonces la pregunta sería, ¿por qué hay gente interesada en el dinero? ¿O por qué hay, no sé si me hago entender. Después va esa pregunta, ¿por qué hay gente interesada en el poder? Y si vamos a Nietzsche ahí, ¿por qué hay interés en el poder? Finalmente, en mi caso al menos, una pregunta lleva a otra y esa otra y esa otra. Y no tengo una respuesta sobre el mal, digamos, o sea. Y entonces, vuelvo. A mí me impacta muchísimo lo que ocurre, no solo en Tucumán, obviamente en otros lugares, pero me pasó lo mismo en este sentido, la experiencia, digamos, de estar próximo al mal, dicho así parece muy grandilocuente, pero quiero decir, próximo al horror, cercano al horror, cuando escribí la novela La conferencia de Einstein, porque yo pensé, yo nací en Alberdi, en un pueblo del sur de Tucumán, y cuando me enteré, porque había leído obviamente algunos libros sobre el tema, que Adolf Eichmann había vivido en La Cocha, yo dije, si yo hubiera nacido 50 años antes, esa fue la cuestión que me motivó a escribir la historia de Eichmann, yo me podría haber cruzado con Eichmann. Yo dije, es el horror, o sea, me sentí paralizado. Incluso cuando un compañero de la Facultad de Filosofía, me acuerdo de la carrera de Filosofía, yo estudiaba Filosofía en ese entonces, me dijo que Eichmann había elaborado un observatorio astronómico que parecía un delirio, ¿no? Y había trabajado como ayudante. Yo dije, bueno, ahí junté mi horror, mi sensación de horror, con la ficción, con el delirio, digamos, para decirlo así, que son dos cuestiones que me interesan, en el caso de la novela esa, ¿no? El delirio y el horror.
En este caso no hay delirio, diría yo, en los cuentos, no hay la fascinación que yo tengo por el delirio o por las teorías delirantes, hay horror. Entonces yo dije, bueno, yo supongo, finalmente, como cualquier, como los escritores somos como cualquier ser humano, eso lo sabemos todos, pero digamos, estoy diciendo una perogrullada, finalmente lo que hacemos es metabolizar el horror que no podemos, digamos, elaborar de ninguna forma. Me parece que en el fondo yo escribí estos cuentos por eso, ¿no? No tengo respuestas, digamos, maravillosas.